resistencia, lucha y protección del medio ambiente. Esto es Defensa del Territorio. Muy buenas tardes para todos. En estos momentos nos encontramos con el profesor Nelson Vivas Mora y el señor Julián David Villanieves, que ya voy a presentarlos puntualmente. Básicamente, en el entendido de por qué me encuentro con ellos, se remite a una gran pregunta. ¿Por qué el agua que se consume en Bogotá y en Cundinamarca se trae de otra región? ¿Cuál es ese convenio? ¿Cómo es que de alguna manera se garantiza que efectivamente una región no se desabastezca porque otra principal, donde está la capital de la República, Bogotá, sí puede hacerlo? Los habitantes de Bogotá y Cundinamarca, con el debido respeto, soy cundinamarqués. ¿Acaso estamos por encima de otra ciudadanía, de otras regiones? Y no lo digo por la ciudadanía, lo digo por la manera en que la política, la forma de gobernar ha permitido que de una u otra forma los temas sensibles como el agua terminen de alguna manera en el centro del país acaparados por ciertas empresas oficiales. Así las cosas, para dar cabida ya a esta importante conversación que desde hace mucho tiempo he querido poder concertar. Están acá precisamente Julián Villa y el profesor Nelson Vivas. Quiero presentarlos de la siguiente manera. Nelson Vivas Mora es un hijo adoptivo de Villavicencio, hombre con principios inquebrantables, con una vida entera entregada a su visionaria comprensión, defensor de la naturaleza y de la vida. Es maestro y cultor de la mayoría de líderes y lideresas ambientales del departamento del Meta, quien comprendió que la filosofía debía expresarse en actos de amor por la naturaleza, como sustento estructural de la vida, la paz y la armonía. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Colombia, especialista en gestión ambiental sostenible de la Universidad de los Llanos y uno de los ambientalistas más reconocidos de la región. Ese es el profesor Nelson Vivas, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a la academia, la protección y la defensa del medio ambiente, el agua y la autonomía regional. Ha sido fundador de la Corporación Cabildo Verde Meta y coordinador de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Ha ocupado también varios cargos en la administración pública en los niveles municipal y departamental. Sus principales causas son la defensa del agua de la Orinoquía a partir de la oposición al trasvase de aguas en el sistema Chuza para la empresa de acueducto de Bogotá. Eso era básicamente parte de la presentación o la introducción que yo hice antes de presentarlos a ellos. Rechaza los impactos negativos en los ecosistemas de la Orinoquía causados por la industria de hidrocarburos y la deforestación. Ha sido un promotor de la defensa de la selva del Amazonas y de los principales procesos de gestión ambiental en el departamento del Meta. Ha sido gerente ambiental de la gobernación del Meta entre los años 89 y 90, secretario de Medio Ambiente de Villavicencio entre el 2002 y el 2003, secretario de Ambiente Municipal entre el 2012 y 2014 y consejero de Corpo Orinoquía entre el 87 y el 89. Como lo decía también, aparte, ha sido cofundador del Cabildo Verde de Villavicencio y de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Ese es el profesor Nelson Vivas, que nos acompaña el día de hoy, a quien lo saludo muy respetuosamente y es un honor tenerlo con nosotros. Ahora bien, voy a presentar a una persona también muy importante, una persona muy rigurosa, que ha tenido también un liderazgo impresionante y que nos ha mantenido documentados, enterados de la realidad de lo que ocurre en la Orinoquía y sobre todo también ha estado muy vinculado a entender la dinámica de lo que significa la región metropolitana Bogotá de Cundinamarca, impuesta hace pocos años y que tiene unas serias problemáticas que realmente en este momento preocupan aún más con el acaparamiento del agua de la Orinoquía. El señor Julián David Villanieves es leticiano. Imagínense, es hijo adoptivo de Villavicencio desde su juventud. Él nació en el Amazonas. Impresionante esto. Médico veterinario y zootecnista, empresario del campo, cofundador de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, ha sido activista ambiental desde el año 2010.
Su activismo se ha enfocado inicialmente en la pedagogía social con las comunidades, sobre las herramientas para hacerle frente a los impactos de la industria de hidrocarburos, la veeduría ciudadana en temas ambientales, el apoyo externo de Cabildo Verde, es la organización en la que también hace parte el profesor Vivas, en la gestión contra la ampliación de los trasvases del agua de la Orinoquía y la protección de los ecosistemas estratégicos, así como promotor de economías alternativas para el desarrollo del sector agropecuario. Ha sido promotor de las consultas populares en contra de la industria de hidrocarburos en el Piedemonte Llanero, 2015 y 2018. Coordinador de la red de guardianes de cuencas de Villavicencio entre 2020 y 2023. Miembro del equipo formulador del SINAP de Villavicencio entre el 2021 y 2023 y también fue enlace del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el diálogo territorial, pero representando al departamento del Meta en el 2023. Así, a grosso modo, porque creo que me quedo corto ante todo lo que ellos han podido desarrollar, esta es una presentación que realmente merecía que tuviese ese espacio porque la región de la Orinoquía, a pesar de tener baluartes y personas tan importantes en esta lucha tan consciente, ha sido invisibilizada por medios de comunicación, ha sido invisibilizada en muchos escenarios, hasta políticos. Ahora hay una conciencia un poco más grande en el sentido de apoyar las causas ambientales, sí, pero debemos decirlo, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho, se ha buscado tener que este silencio se mantenga y nosotros también desde la ONG Rural y Urbana, que hemos venido investigando este tema, no queremos dejar este tema callado y sí queremos que este sea el inicio de lo que significa la historia y los antecedentes y cómo va esta lucha precisamente, como bien se ha descrito, por el agua. El agua de la Orinoquía, que se aprovecha es en Cundinamarca y Bogotá, pero lamentablemente bajo parámetros de inequidad con la región de la Orinoquía. Sin más preámbulos, presento al profesor Nelson Vivas y a Julián Villa. Julián Villa, un gran líder al cual quiero saludar en principio y pues de igual manera ya poder dar paso al maestro Vivas, que pues obviamente la verdad es muy interesante poderlos escuchar. No saben hace cuánto tiempo he querido tener esta conversación y poder escuchar, sobre todo tener muy claro lo que para ustedes es lo que está sucediendo en esta situación que se folcloriza sin que se note que fuese un abuso cuando es uno de los abusos más grandes que se ha cometido en el país por más de 40 años, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, Julián, arranquemos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, de igual manera al profesor Vivas, y bueno, los escucho para que asimismo pues podamos entender esta dinámica de lo que ocurre con el agua de la Orinoquía y el tema hacia dónde va con esta región metropolitana. Iván, muchísimas gracias por la invitación, Contrapunto, y obviamente a Ruralidad Urbana por ese apoyo que nos han brindado. Creo que sin más preámbulos, siendo como el referente en esa lucha frente al tema planteado, que es la defensa o el rechazo a la ampliación de los trasvases de agua de la cuenca de la Orinoquía, pues el profesor Nelson Vivas es el mentor y el promotor de estos análisis y de estas luchas, y creo que es prudente escucharlo primero a él. Yo aspiro complementar de alguna manera aspectos que considere que las cuales se debe hacer énfasis. Bueno, profesor Vivas, un placer tenerlo acá con nosotros en Revista Contraportada, un espacio que nos han permitido a la base investigativa de Rural y Urbana para poder lograr tener varios enfoques sobre diferentes problemáticas y que esta en particular pues realmente nos parece muy relevante. Profesor Vivas, tiene usted la palabra. Un cordial saludo para usted y para todo el equipo de trabajo, lo mismo que para quienes nos observan. En primer lugar, quiero señalar que la gran movilización realizada para detener el proyecto Chingaza 2 ha dado lugar a comprender la compleja totalidad en la cual vivimos. Pues bien, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y de dónde proviene nuestra agua? Estamos luchando por agua. ¿Y por qué no nos preguntamos de dónde proviene? Y de esa manera podremos entender
¿Qué debemos cuidar para no generar un impacto negativo que la ponga en peligro? Pues bien, nuestra agua, la agua que beben los amazónicos, los orinoquenses, el piedemonte orinoquense, toda la parte relativa al altiplano cundiboyacense y los páramos vienen justamente de la selva amazónica. La selva amazónica es la base de la gran riqueza que tenemos, el agua. Pero eso no lo hemos entendido. Y con torpeza actuamos aquí en la Orinoquia dañando y talando nuestros bosques, pero permitiendo que en todo el sector de la Amazonia se haga algo similar. Y hoy por hoy estamos ante una situación espantosa, al extremo que el año anterior se presentó una escasez enorme de agua porque disminuyeron los volúmenes de la misma en toda la parte del embalse de Chuza. ¿A qué se debió eso? Simplemente al maltrato que le hemos hecho a la selva amazónica y a los bosques orinoquenses, y naturalmente a toda esa red que está articulada. El primer elemento, si queremos tener agua, es defender estas áreas estratégicas fundamentales. En segundo lugar, ¿cómo se produce ese milagro del agua? Para que lo entendamos un poquito. Los vientos alisios que soplan del Pacífico hacia la selva amazónica llegan allí y se cargan de gran humedad que le aportan la selva amazónica. Gracias a este proceso se produce la saturación de agua de los vientos alisios y que se conforman los famosos ríos voladores. Esos ríos voladores toman en dirección norte y van depositando el agua en su trayecto. Ahí depositan agua en la Amazonía, depositan agua en la Orinoquía, en todo lo que es el piedemonte llanero y naturalmente al altiplano cundiboyacense. Por supuesto, si queremos mantener la regularidad de este proceso, debemos mantener los bosques y las selvas. Y además, con esto se defiende el equilibrio climático, no solo de todas estas áreas que hemos enumerado, sino del planeta Tierra. Mire cómo luchando por el agua, también estamos luchando por el equilibrio climático. Por eso, nuestro llamado al acueducto de Bogotá es, pongámonos de acuerdo en algo, trabajemos por defender la selva amazónica, todos dependemos de ella. Ese es el primer punto que le pedimos al acueducto de Bogotá. Pero además, miremos que no se hagan ni Chingaza ni Sumapaz, proyectos que atentan contra el agua de la Orinoquia colombiana y naturalmente del río Meta. De tal manera que esta situación es el primer elemento para comprender que ante todo debemos pensar globalmente y actuar localmente. Y muy interesante, profesor Vivas. Hay un tema de que usted ya ha tocado y es lamentable, se está reviviendo el tema. Va a volver a desarrollarse Chingaza 2, que es algo que ha venido diciendo el actual alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, que ya está en llave con los que tienen el propósito de región metropolitana, pero el punto acá es por qué el acueducto de Bogotá nunca ha revelado la manera en que plenipotenciariamente toman el agua. Yo quisiera conocer esa dinámica y también del mismo modo entender el riesgo ecológico que implica que se construya este embalse que en últimas Chingaza 2, que es el que pretende y tengo entendido afectaría o impactaría totalmente el Valle de los Frailejones. En ese sentido, no sé quién de ustedes dos pudiera darme la orientación puntual de
de los impactos que esto generaría, porque eso es algo que desde el año pasado empezó otra vez a revivirse, eso estaba muy callado y volvió otra vez en escena a generar toda suerte de contradicciones. Y a mí me preocupa mucho que el famoso greenwashing termine siendo la justificación con la cual esto pues se valide hasta por autoridades ambientales. Es bueno que conozcan cómo ha sido el proceso de abastecimiento de agua de Bogotá y de esa manera llegar al momento actual. Bogotá se empezó a preocupar por el agua desde 1929 o 27 y en 1938 hizo el acueducto de Tumpuelo. Por lo tanto, se construyó la planta de Vitelma. Este dato es tomado de la empresa de acueducto, ellos son los que lo suministran. En 1952 se hizo el proyecto Río Bogotá con la planta de Tivitot que se construyó en 1971. Pues bien, a esto se le llamó el Plan Maestro de Abastecimiento, que también tomaba en consideración el tema de Chingaza y de Sumapaz. El proyecto Chingaza 1 fue autorizado por el Ministerio de Agricultura en 1965. No contó con estudios de impacto ambiental ni tampoco plan de manejo. En ese entonces todo eso no se exigía. Estoy hablando de 1965. Ahora bien, pero en el 2002, ya cuando necesitan hacer Chingaza 2, pasan nuevamente la solicitud de ese nuevo proyecto. Y pues naturalmente ahí hubo el rechazo porque ya había que actuar de una manera diferente. Pero miremos qué pasó con Chingaza 1. Se empieza desde el 75, desde el 74 a hablar del tema y todo ese tipo de información se publica. Al publicarse, aquí en Villavicencio, el padre Gregorio Garamito Jiménez denuncia el robo del agua del Guatiquía en 1975. Nadie le puso atención, todo pasó inadvertido. En el 77, 1977, empieza la construcción de Chingaza 1 y se pone en operación en 1982. 1982, o sea, algo así como 43 años de funcionamiento quitándonos el agua. ¿Qué contiene ese proyecto? El proyecto Chingaza 1 contiene, primero, nos quitan 4 ríos que son afluentes del Guatiquía, que son el río Frío, el río Chuza, la Playa y Quebrada Leticia. Ahí fue el asunto. Todo eso se desvía y naturalmente el asunto fue gravísimo. Pero también se toma agua del río Guayuriba, pasa por Villavicencio, el limítrofe entre Villavicencio y Acacías. Pues bien, allí en la parte donde toman el agua se llama Río Blanco, más abajo se llama Río Caquesa, más abajo se llama Río Negro y luego toma el nombre de Río Guayuriba. Y ahí se toman 2 metros cúbicos por segundo. Y del Guatiquía se toman 14 metros cúbicos por segundo. Es decir, en total, el acueducto de Bogotá se lleva 16 metros cúbicos por segundo. 1 metro cúbico por segundo es la cantidad de agua que necesita 1 millón de seres humanos. 1 millón. Imagínense todo lo que hacen. Pues bien, ¿cómo es el proyecto Chingaza 1? ¿Qué lo compone? Primero, el embalse de Chuza. El embalse de Chuza es el lugar donde almacenan toda una gran cantidad de agua y llega a 250 millones de metros cúbicos de agua. Ese es el famoso embalse de Chuza, una obra monumental. También existe la presa de Golillas. La presa de Golillas es la que impide que el agua se salga y tome en dirección al cañón del río Guatiquía. Está también el túnel que desvía el río Frío.
Ya les decía que el río Frío es uno de los afluentes que se desvían. Pues ese río Frío hicieron un túnel y se lo llevaron todito para el tema de Chingaza 1. Y además hay una planta de tratamiento que funciona en La Calera. Esa se llama la planta de tratamiento Francisco Biesner. Allí procesan el agua que le reparten a Bogotá a 11 municipios de Cundinamarca y a un municipio de el Tolima. Es decir, el acueducto de Bogotá hace fiestas con el agua que no les pertenece. Es bueno señalar, toda esta gran obra, esa gigantesca obra donde se hizo el embalse de Chuza, está sobre Fomeque, el municipio de Fomeque. Y qué curioso, Fomeque no tiene acueducto propio. Oigan bien, en Fomeque está un tremendo nivel gigantesco y Fomeque no tiene agua. Sin embargo, tiene el sitio donde más agua se reúne de todo el país y se le distribuye a Bogotá, 11 municipios de Cundinamarca y un municipio de El Tolima. Ahora bien, ante esta situación podemos decir, si tomamos desde 1977, que se empezó a hacer el proceso hasta hoy, son 48 años, pero en operación empezó en 1982 el proyecto Chingaza 1, de tal manera que esto inicialmente nadie le puso atención. Nosotros aquí teníamos gente que iba a trabajar por la protección y la defensa del río Guatiquía, pero ellos nunca guardaron, nunca dijeron nada. Afortunadamente, un hombre del Parque Nacional Natural Chingaza, Carlos Lora, vino y nos trajo la información y nos motivó. Y eso fue en 1999. Al día siguiente, todo lo que nos explicó muy bien, lo estábamos publicando en la radio y convocando a la gente a manifestaciones. Eso generó todo un proceso interesante en Villavicencio y 6 municipios más del departamento del Meta. En términos globales, eso es lo que yo podría decir del tema Chingaza 1, donde hay varias deudas concretas. La primera, Bogotá, el acueducto de Bogotá no invierte plata en todos los lugares donde ha hecho impactos ambientales. Eso no lo hace. Segundo, nos instaló tremenda cantidad de agua en la parte bien arriba del páramo y esa zona es propensa a terremotos y a temblores. Sin embargo, hoy por hoy, ellos no han hecho un plan para alertar a la gente si llega a ocurrir alguna emergencia. Sobre el tema, en un debate que hicimos en el Parlamento con Miguel Ángel Galvis en el 2008, este servidor hizo el llamado de cómo era posible que construyeran una obra de semejante impacto ambiental y hoy por hoy no existe un plan de alertas tempranas para avisarle a la gente de Fomeque, de San Juanito, del Calvario y de Villavicencio sobre los riesgos que corren. Si llega a haber una ruptura del embalse de Chuza, nosotros nos veremos seriamente problemados y con la indiferencia del acueducto de Bogotá, que hace obras de cualquier manera y no es capaz de motivar a la gente para que se prepare ante el altísimo riesgo que corre. Si se llegara a romper el embalse de Chuza, bajaría unos volúmenes de agua tan gigantescos que pondrían en grave peligro los habitantes ribereños y gran parte de la ciudad de Villavicencio. Complicado, complicadísimo, de verdad. Lo que usted está diciendo, de verdad no puedo creer que en el Meta, ¿quiénes están haciendo controles puntuales al respecto? ¿Quiénes han hecho las denuncias ya ante autoridades al respecto? Porque, pues vuelvo y le digo, esto que nos ilustra usted que pasaba con Chuza, ¿sí? Uh-huh. Pues
Primero que todo, tiene toda una serie de falencias y circunstancias que tienen graves problemas y precaria gestión del riesgo. Ahora, en estos momentos todavía no existe una dinámica que posicione la gestión del riesgo hacia la Orinoquía en el entendido de esto que usted está mencionando, profesor Vivas. ¿Por qué? Porque también, pues, en parte con esto quiero hacer la siguiente pregunta. Ante lo que ustedes están mencionando, que es realmente preocupante, ¿cuál es la licencia de ese trasvase regional del cual se saca el agua del río Guaitiquía, corríjame usted, también del río Guayuriba? ¿Cuál es la licencia que en últimas, como todas, debe tener unos estudios de impacto ambiental, debe tener todo un plan en el cual pues los riesgos se mitiguen? Y en ese entendido, si hay una licencia, pues lógicamente tiene que existir todo un protocolo de estas situaciones para evitar lo que usted está mencionando pueda ocurrir, ¿no? Eso es bastante grave porque también estamos en un momento en el que si no se está haciendo una planeación correcta, pues la improvisación va a llevar al riesgo a muchas comunidades. No sé, Julián Villa o el profesor Vivas, alguno de ustedes dos me pueda responder esa pregunta. Pues yo quiero señalar lo siguiente. Primero, esto que acabo de asegurar ahorita ha sido explicado ampliamente en el primer debate que se hizo en el Parlamento con Omar Armando Vaquero el 24 de octubre del 2001, en una plenaria del Congreso de la República. Lo convocó Omar Armando Vaquero, 24 de octubre del 2001. Se explicó en detalle, se dijo ese riesgo tan inminente del problema del embalse de Chuza. Es bueno advertir, sobre ese tema se ha hablado mucho y el acueducto de Bogotá asegura que solo un terremoto de 9 grados en la escala de Richter podría generar algún problema. Bueno, admitamos que eso es así, pero eso no impide que se establezca el protocolo del establecimiento de ese plan de gestión del riesgo, ese plan de alertas tempranas que es necesario establecer y practicar con la gente de los 4 municipios anteriormente mencionados. Sobre este tema se han hecho debates aquí en Villavicencio. Desafortunadamente, la gente, ¿qué nos decía cuando hablábamos de Chingaza 2? Porque nos opusimos. No, pero ustedes ¿para qué pelean contra Chingaza 2? Si todo lo que diga Bogotá, eso se hace. Pues bien, nosotros no nos echamos para atrás. Se hizo el debate en el Parlamento con Omar Armando, hablo 24 de octubre del 2001, eso está en los anales del Congreso, ya ha sido por varias veces publicado. Luego hubo otro debate con otro parlamentario, el 14 de mayo del 2008, con el parlamentario Miguel Ángel Galvis Romero. Ahí se cuestionó nuevamente el tema. Se quedó en que el acueducto de Bogotá iba a tomar las medidas correspondientes. Lo otro, ¿cómo es posible que no haga una evaluación juiciosa a todo el proyecto Chingaza 1 para ver qué problemas tienen y naturalmente ellos mitiguen los impactos ambientales? Ahí están afectando todos esos 4 municipios. Y además de eso, está bien, no le inviertan a los municipios, inviertan a su proyecto y mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía. Esa sería una fórmula para ir resolviendo temas. Por eso, nuestro llamado de atención es que la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá son irresponsables. Y si no hicieron Chingaza, no han hecho Chingaza 2, se debió a la movilización ciudadana, sobre todo de los jóvenes estudiantes, a la ayuda de los profesores. Y naturalmente hubo mucho sector de la ciudadanía, pero muy pocos fueron los alcaldes y gobernadores que salieran con valor a cuestionar este tema y más bien han preferido guardar silencio. Como todo no puede ser conflicto, más bien invitamos al acueducto de Bogotá, venga y trabajemos por la selva amazónica, venga y unamos. Pero eso sí, mientras ellos no sigan molestando con el tema de Chingaza 2 ni con el tema de Sumapaz.
Perfecto, profe. Julián, al respecto y pues en este detalle tan importante que nos ha dado el profesor Nelson Vivas, allá en Villavicencio y demás, como de qué forma los colectivos ambientales, los líderes ambientales están tratando de promover esta situación en el entendido del rechazo, ¿no? Y obviamente, pues todas las problemáticas que les trae. Ustedes están escalando estos temas. ¿En qué nivel han logrado que el gobierno nacional tenga atención puntual? Porque lo que hemos notado durante muchos años es el dejo con la Orinoquía, ignorar totalmente todas estas circunstancias que nos presenta el profesor Nelson Vivas, sino qué se está haciendo. O sea, coyunturalmente, ¿hay algún plan en este momento? ¿Hay algún acuerdo? ¿Hay algo que les esté garantizando, hey, el acueducto de Bogotá tiene que básicamente responder por el manejo y la forma en que se está haciendo esto? Porque es que acaparar el agua, discúlpeme, el agua de la Orinoquía para dársela a Bogotá y Cundinamarca, en ese entendido, porque la cuenca hidrográfica del río Bogotá pues realmente no da para eso. Aquí estamos hablando de más del 70% sale del río Guaitiquí a Guayuriba, y en eso, pero ¿quién les da explicaciones a ustedes o cómo los compensan? ¿De qué manera el Meta, por ejemplo, puntualmente ha sido compensado? Porque el agua que nace en el río Guayuriba y Guaitiquía, que coge Bogotá y Cundinamarca, pues sea utilizada acá y no realmente vaya por ese corredor de cuenca tan importante que pues debería estarles a ustedes garantizando todo. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? O sea, puntualmente las tachas que se hacen al acueducto de Bogotá, ¿han tenido eco en estos momentos o en qué momento de la historia lo han tenido y volvió a caerse? Porque yo he escuchado al profesor Nelson hablando de la intervención de un sacerdote en su momento advirtiendo que se estaban robando el agua del Guaitiquía, y sin embargo eso se quedó por ahí y quedan como esas voces por ahí apagadas. Pero ¿qué está pasando en estos momentos y qué se puede esperar también y de qué manera se puede apoyar coyunturalmente estas labores que desarrollan ustedes para visibilizar esta problemática? Iván, como lo refiere el profesor Nelson Vivas, de alguna manera en la legislación precedente no se tenían en cuenta los cambios significativos que se hicieron a partir de la Constitución del 91, garantizando la participación de los ciudadanos y de las personas dentro de la gestión ambiental en el territorio. Y pues al parecer eso persiste en el tiempo. Como por decirte algo, de alguna manera en los años 60 empiezan los municipios y las ciudades y el país a preocuparse por la gestión de las zonas de abastecimiento, y en ese momento te compartiré una línea de tiempo que hace Parques Nacionales frente a cómo resulta siendo el Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional y también el lugar del abastecimiento de agua de Bogotá. El Ministerio de Agricultura, a partir del INCORA, más o menos alrededor del año 68, a partir de la resolución 259, de alguna manera declara Parque Nacional Natural Chingaza 20.000 hectáreas del territorio. En el mismo año, ese Ministerio de Agricultura le otorga a la empresa Acueducto Bogotá la concesión de aguas de los ríos La Playa, Río Frío y Chuza a partir de la resolución 55 del 68. En el año 71, por el tema de que no se podía de alguna manera hacer intervención en un parque nacional por temas, discusiones jurídicas, el INDERENA le baja la categoría a lo que era Parque Nacional Chingaza y lo vuelve Reserva Forestal Protectora a partir del Acuerdo 027 de 1971. Y ahí ya entonces de alguna manera sí pueden aplicar esa autorización a la empresa de acueducto, y ahí inicia la construcción del sistema del embalse de Chuza en el 77, y posteriormente a que inician la construcción, el Ministerio de Agricultura nuevamente lo declara Parque Nacional Natural, supuestamente con una ampliación a 50.000 hectáreas en esa época. Y bueno, entra en operación en el año 83, la empresa, después de la Constitución del 91, la empresa Acueducto solicita licencia ambiental única en el 96,
En el 98 el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial amplió el área a 76.600 hectáreas mediante la resolución 0550 del 98, y así prosigue el tema de, digamos, del licenciamiento de este proceso, pero pues en ninguno de los momentos se ha dado la garantía a la participación de los territorios. Siguen actuando desde el centro como con esa convicción de monarquía o de centro hegemónico, y nunca han planteado el tema de unos derechos de las comunidades de la Orinoquia a ser consultadas o a ser tenidas en cuenta dentro de, digamos que, la imposición de un trasvase de aguas, ¿no? En el 2004, a partir de la resolución 1418, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues otorga ese permiso único, y bueno, han venido ajustándolo a través del tiempo mediante la resolución 2540 del 23, y resuelven recursos frente a las solicitudes de trámite ahí, que se ha venido dando esa puja jurídica en torno a eso. Para complementar también el tema de por qué de alguna manera las comunidades de la Orinoquia se han movilizado a cuestionar ese trasvase de aguas, es que entendemos que la distancia entre la presa de Golillas, o sea, el embalse de Chuza, y la presa de Golillas, que es el punto donde se contiene el agua, la distancia de ese punto hacia Bogotá son aproximadamente unos 40 kilómetros. Y desde ese punto hacia Villavicencio, hacia el punto donde Villavicencio tiene su captación de agua, son alrededor de entre 30 y 35 kilómetros de distancia. ¿Por qué de alguna? Y bueno, y Villavicencio, siendo capital de la Orinoquia, como la mayoría de las capitales de la Orinoquia, aún no han podido resolver su sistema de abastecimiento, aún no han podido garantizar la disponibilidad de agua en el volumen y en la constancia adecuada, siendo esas aguas de su propia cuenca. Porque se privilegia un centro poblacional, digamos, donde se ha concentrado la riqueza del país a partir de esa concepción de señores gamonales, no sé, de señores feudales, de patrones, de dueños del país, y que el resto del territorio es la finca, donde ellos pueden explotar los recursos naturales, tomarlos a su antojo y no consultar con las personas ni con las comunidades. Y eso ha desencadenado que la Orinoquía, a partir de las organizaciones mencionadas, Cabildo Verde, Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, se hayan movilizado, obviamente en preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico, en contra, inicialmente, como lo planteaba el profesor Nelson y Cabildo Verde y todas las organizaciones acá en su momento, en contra de la ampliación del trasvase, obviamente solicitando de alguna manera un diálogo con el territorio, una justicia restaurativa, unas garantías de no repetición, de no ser tenidos en cuenta en este proceso. Y cuando te decía que de alguna manera se sigue imponiendo esa injusticia frente al territorio, es porque aquí nos imponen la industria de hidrocarburos, que está contaminando nuestras fuentes superficiales, y las posibles reservas frente a las cuales nosotros esperamos de alguna manera poder recurrir en el futuro, que son nuestras fuentes de aguas subterráneas, también están en riesgo frente a la imposición del centro. Nos imponen trasvases, nos imponen la industria de hidrocarburos, nos imponen la agroindustria, que también degrada nuestros cuerpos de agua y transforma los ecosistemas estratégicos, los grandes humedales de la Orinoquía, las áreas estratégicas de conservación, y no se nos dan las garantías de un diálogo directo. Por eso, de alguna manera, desde estas organizaciones intervenimos en los procesos de aprobación de la resolución de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, entendiendo que ese es un proceso perverso de otorgarle poderes supraplenipotenciarios a un administrador de una región frente a las corporaciones, frente a sus consejos municipales, asambleas departamentales, frente a los mismos alcaldes, para imponer el crecimiento del territorio nacional alrededor de un área privilegiada desde antaño, para concentrar la riqueza del país alrededor de entre el 28 al 30% del Producto Interno Bruto, como lo reporta Pro Bogotá, la Fundación Pro Bogotá, la corporación, y de alguna manera eso en detrimento de los intereses de la Orinoquía, que también tienen derecho a desarrollarse de manera armónica en el territorio y a descentralizar la concentración de la riqueza del país.
viendo que somos productores de materias primas que han permitido sostener el país, pero que pues no somos sujetos de privilegios en torno a garantizar previamente el abastecimiento de las ciudades del Piedemonte, las capitales del Piedemonte, con las aguas de nuestra cuenca, de la cuenca de la Orinoquía. Igualmente intervenimos rechazando el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, que planteaba precisamente esos trasvases, el plan de desarrollo del señor Galán, que de alguna manera planteó ampliar los trasvases, tratando de hacernos entender que los bogotanos, las ciudadanías de la sabana de Bogotá, de alguna manera, por consentimiento de sus autoridades ambientales y político-administrativas, están haciendo omisión eh, con, con conocimiento claro de esa omisión que se está haciendo, y es que el ordenamiento de la sabana se hace alrededor de, aparentemente, el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá, y están excluyendo de ese análisis y de los debates y de las decisiones en los planes de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, que de alguna manera, por ahora 16 metros cúbicos, según tenemos conocimiento, que eso es un volumen significativo de agua, se están introduciendo a la cuenca de manera artificial a partir de los servicios que presta la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que van a terminar en la cuenca del río Bogotá, y eso lo están omitiendo de manera digamos que con conocimiento de causa, de manera inescrupulosa, no le entregan ese conocimiento a sus ciudadanos y toman decisiones frente a los derechos de la Orinoquía, de los jóvenes y de los niños y las generaciones futuras de la Orinoquía, para negarles la posibilidad de tener y de gozar de un abastecimiento de alguna manera legítimo, adecuado, que permita el desarrollo de las actividades culturales que aquí nos movilizan, nos motivan, que es la productividad agropecuaria, el desarrollo del turismo, pero obviamente esperando tener la disposición adecuada, la disponibilidad adecuada de un abastecimiento de agua en condiciones adecuadas y pristinas, como son las que ofertan nuestros páramos. Al igual ocurre con precisamente lo que nos ha preocupado últimamente, la delimitación del complejo de páramos de Sumapaz, que fue una lucha para que tuvieran en cuenta en ese proceso de delimitación a las comunidades de la Orinoquia, y pues seguimos preocupados e interviniendo en los diferentes espacios en rechazo de ser excluidos de esos espacios de diálogo. Y por último, pues para comentar también que frente al tema, uno de los temas que nos preocupa muchísimo, que es precisamente los impactos que genera de alguna manera la industria de hidrocarburos en nuestros ecosistemas, pues hemos hecho un rechazo y una protección del país, que se nos ha negado el reconocimiento, y se nos niega el reconocimiento en el entendido que no somos convocados a espacios de diálogo, ni aceptan las mesas de diálogo que de alguna manera solicitamos desde el territorio. Hemos sido desde estos espacios, desde Cabildo Verde, mesas hídricas y otras organizaciones ambientales, los que de alguna manera enarbolamos la bandera y generamos la estrategia, la movilización y todo el trabajo alrededor de proteger cañocristales, por ejemplo, alrededor de proteger el distrito de manejo del área especial de la Macarena. Todo el área de manejo especial de la Macarena es un distrito de manejo integrado. Hemos sido los promotores de la defensa de los páramos. Ustedes observan, la intervención desde la Orinoquia hacia los páramos es mínima. La degradación de los páramos se viene dando desde el centro hacia el páramo. Entonces, precisamente a los aliados que hemos venido defendiendo estos espacios ambientales, esta estructura de soporte del país, se nos niegan esos espacios de diálogo. En abril aquí se creó otro espacio de diálogo frente a temas de hidrocarburos que se llamó la Alianza por la Defensa del Agua, la Biodiversidad de la Vida, y se le planteó al Ministerio de Minas, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Interior, y bueno, diferentes actores, una mesa de diálogo con unas líneas de discusión claras frente a hojas de ruta específicas para gestionar esos conflictos. Y hasta el momento se nos ha negado la posibilidad de acceder a esos espacios. Las respuestas reiteradas del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Minas, es tomarnos del pelo diciendo que ellos se vienen reuniendo internamente y tienen 1000 reuniones internamente, pero a la fecha no hay un diálogo con los territorios. Y sí persisten en enviarnos, a pesar de que impulsamos las consultas populares, y a partir de ese impulso de las consultas populares contra la industria de hidrocarburos surge la sentencia de CEUCER 95, donde la Corte Constitucional le da la espalda al país, le da la espalda al derecho a la democracia, le da la espalda al derecho al voto del ciudadano, aduciendo que somos ignorantes para votar frente a temas de hidrocarburos,
y niega la posibilidad de votar en torno al último recurso que teníamos las organizaciones sociales para poder intervenir en eso, nos lo niega la Corte Constitucional, y a la fecha no existe claridad frente al principio del artículo primero de la Constitución, la autonomía de los territorios, hasta dónde tiene alcance la voz y la autonomía de los territorios frente a esos proyectos de nivel nacional que nos imponen, como por ejemplo los trasvases de agua, la industria de hidrocarburos, y aún no se ha reglamentado eso, pero aún así persisten en venir a licenciar nuevos bloques petroleros, nuevos proyectos petroleros, sin aclararnos o hacer un mapeo de nuestros acuíferos subterráneos, sin hacer digamos, un piloto de valoración de pasivos ambientales, que es lo que se está solicitando, y también se está solicitando justicia restaurativa en torno a la complicidad de la industria de hidrocarburos con los grupos al margen de la ley en la construcción del conflicto en Colombia. Son actores que deben, de alguna manera, darle la cara al país, reconocer sus implicaciones. Celebramos, por ejemplo, la llegada de ese documental Iguana Papers, donde de alguna manera se desnuda toda la corrupción de la industria de hidrocarburos, y precisamente eso ratifica que hay una estrategia al interior de la industria de avasallar, de dominar, de perfilar, de perseguir, de doblegar sociales en el territorio, y ellos persisten, y persiste la presión, persiste el conflicto. Nosotros somos una comunidad que persiste en conflicto constante frente a las decisiones del nivel nacional, y nos niegan, y no seremos la zona de sacrificio. Nunca vamos a aceptar ser la zona de sacrificio de Colombia, no lo vamos a aceptar. Julián, muy categórico lo que usted ha mencionado. En ese entendido, una pregunta: Corporinoquía, Cormacarena, ¿cuáles son los roles de estas autoridades ambientales en el Meta? Y voy a reiterar, pues, no tanto la pregunta, sino la incógnita. ¿Por qué razón pareciera o cuál es la licencia de ese trasvase regional del que se quiere que no se amplíen los trasvases? Usted bien lo ha dicho, es que no se amplíen, pero la pregunta es, ¿hay una licencia y algo que revista o que tenga como sostén la forma en que el acueducto de Bogotá saca el agua? O sea, ese trasvase regional ¿tiene de alguna manera un manejo, un licenciamiento o no? Porque, pues bueno, entiendo mucho de lo que han dicho. Las autoridades ambientales también tienen que ver mucho en el sentido de, hey, ¿qué pasa acá? Pero ahí queda uno un poco perdido. Yo quisiera que usted me pudiera precisar, ¿existe o no existe una licencia? Sí, Iván, como te lo mencioné hace un rato, mediante la resolución 1418 del 9 de diciembre del 2004, se aprobó esa solicitud de licencia única, que de alguna manera venía a partir de una resolución de Inderena, como también te lo comenté hace un rato, en ese entendido. O sea, hay una línea de tiempo de una validación jurídica de esos trasvases, y pues eso está autorizado por las autoridades competentes, quienes estaban de alguna manera, que la ley les permitía adelantar ese trámite. Inicialmente, el Ministerio de Agricultura tenía esa función en los años 60, 60 y algo, tenía esa función, la de otorgar a partir del Indereno esos permisos, y pues empezaron el trámite con ellos, y luego obviamente cuando se crea el Ministerio de Ambiente y se le asigna esa responsabilidad, ellos avanzan hacia ese licenciamiento. O sea, pero es una licencia ambiental. Sí, señor. Puntualmente, o sea, es como única, no es como las demás. Aquí no la da la ANLA o no pasa por las corporaciones Corporinoquía o Cormacarena. Digamos que ese es como mi punto, porque si bien te escuchaba lo de la resolución y demás, que lo entendí, lo vi por el lado del Ministerio de Agricultura y luego cómo empezó a fusionarse cuando ya está el Ministerio de Ambiente, pero el Iván, punto es... Antes de que existiera el proceso de licenciamiento ambiental, ¿sí?, se aprobaban de alguna manera a partir de planes de manejo, ¿sí? Se entregaba la resolución, se otorgaba la concesión, posteriormente se aplicó el plan de manejo, ¿sí?, que fue de alguna manera aprobado mediante la resolución que te hago referencia, la 1418 del 2004, mediante el cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprueba el plan de manejo del sistema Chusca. Ok, entendido. Asimismo, tenemos nosotros varios bloques petroleros, digamos, licenciados antes de la ley 99-93,
que precisamente son de los que están operando de manera intensa aquí en el territorio y esos persisten de alguna manera, a diferencia de lo que hicieron o de lo que están haciendo con la empresa de acueducto y con su pretensión de ampliar su trasvase, les están exigiendo una nueva licencia a la industria de los carburos, la siguen privilegiando, autorizándole supuestamente bajo la figura de modificaciones menores la ampliación de sus actividades, de pasar de tener 300 pozos a tener 3.000, ¿sí? Según a partir de una figura supuestamente de modificaciones menores, pero es ilógico pensar que de pasar de 300 o 500 pozos a perforar 3.000 sea una modificación menor en un tema de hidrocarburos. Y parte de lo que también preguntabas frente a la participación de las corporaciones autónomas regionales dentro de este contexto, en un principio Orinoquia tuvo la jurisdicción sobre buena parte del departamento del Meta y parte de algunos municipios del Piedemonte Llanero y de la cordillera en la cuenca de la Orinoquia. Lamentablemente se perdió la esencia del Sistema Nacional Ambiental, algo que le hemos estado escribiendo y solicitando, ojalá le llegue este mensaje al presidente Gustavo Petro, le hemos estado solicitando abrir unos espacios de diálogo frente a un diagnóstico serio sobre la crisis que vive el Sistema Nacional Ambiental, porque el país no puede seguir de alguna manera con este mismo Sistema Nacional Ambiental, entendiendo que es una de las prioridades del planeta, ¿sí?, frente a esta crisis de civilización que tenemos, esta crisis civilizatoria, y Colombia, siendo el país de la belleza, el corazón del mundo, como él lo refiere, de alguna manera tenga un sistema nacional ambiental enfermo de terminal, ¿sí? Julián, muy interesante el mensaje que se le envía al presidente Petro, pero ¿cuál mensaje usted también quisiera enviarle al actual alcalde de Bogotá, al gobernador de Cundinamarca, que en últimas son los que políticamente fueron artífices con Pro Bogotá y demás para sacar adelante esta región metropolitana que en sí pretende ya con eso como blindar con este traje del emperador, digámoslo así, como blindar el tema de que el agua es sí o sí de allá cuando se saca de la Orinoquía? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ustedes han buscado hablar con ellos? ¿En algún momento ha existido de alguna manera como un reclamo de, hey, ustedes están hablando de la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, pero el agua es nuestra? ¿Cómo es el tema? O sea, ¿han buscado desde el 2020 que empezó todo este tema tratar de hablar con ellos o en algún momento han sido escuchados ustedes por ellos? Sí, de alguna manera se solicitó un diálogo con la empresa de Acueducto Bogotá y pues lamentablemente, bueno, se han solicitado múltiples diálogos, se logró a partir de la Asamblea Departamental generar espacios de diálogo allá en Chingaza, con la colaboración de partes nacionales, pero pues ellos persisten en su lógica, lo mismo el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, digamos que de alguna manera siguen impulsando región metropolitana y la imposición de ese modelo que consideramos absurdo. Y pues la respuesta de la empresa de acueducto, siendo mensaje de parte de ellos, es que el agua es de quien la necesita. O sea, es como diciendo, si yo necesito el agua, se la impongo a la fuerza o como sea, pero ustedes no tienen derecho. Nosotros, si tenemos el recurso, lo haremos. De alguna manera, otra respuesta posterior, déjenos hacer la ampliación del sistema, déjenos en bloque a la licencia. O sea, déjenos imponerles el sistema y ponerlo como buscar el agua y vendérsela. Creo que son respuestas precisamente algo salidas de contexto y pues lo otro es, de alguna manera, el diálogo se abre con las autoridades, deben tomar decisiones frente a eso, que precisamente pues, son el Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Buscamos el apoyo de las corporaciones autónomas regionales que de alguna manera pueden otorgar permisos menores de captaciones de agua, que es lo que creo que están haciendo desde la empresa de Bogotá, hablando con corporaciones para hacer multicaptaciones y ampliar ese sistema de manera soterrada, porque no han podido avanzar frente a la licenciamiento del sistema completo, pero de todas formas persiste el desconocer que hay víctimas climáticas de la orografía, entendiendo que son niños jóvenes y la misma naturaleza es víctima de esa violencia frente a negarles la posibilidad de intervenir en los procesos, de ser escuchados y de respetarles sus derechos a participar. Ok, Julián. Bueno, profesor Vivas, me gustaría mucho, pues igual Julián ha dado una
contundente testimonio y básicamente una trazabilidad que a bien queremos todos quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, tengan y tomen atenta nota puntualmente de estas circunstancias que menciona Julián Villa. Quería concluir con el profesor. Falta explicar cómo Sí, es señor. el proceso. El proceso, esto viene desde el 99. Claro que sí. Y en esto ha habido mucha participación ciudadana. Y es bueno que sepa, porque no pueden el acueducto de Bogotá señalar que no se les ha informado. Mire, cuando ellos querían hacer Chingaza 2, vinieron a traernos la información a Villavicencio. Eso se hizo en el 98. Hablaron. Nadie les dijo nada. Eso lo convocó Cámara de Comercio de Villavicencio. Y todo el mundo guardó silencio. No estábamos nosotros. Es cuando aparece Carlos Lora, del Parque Nacional Natural Chingaza, y viene a hablar con nosotros y nos explica el problema del proyecto Chingaza 2. Para que quede claridad, explico qué es Chingaza 2 y luego sí paso a mirar cómo es el proceso. Chingaza 2 se plantea varias obras. La primera, el bombeo de Golillas. Ahí hay una agua que sacar que ellos no están aprovechando. En segundo lugar, la construcción del rebosadero de Chuza Norte. Ese nombre que le dan a esa parte de la obra, que son en diferentes partes de Cundinamarca. El tercero, la desviación Chingaza Sureste, y el cuarto, de mayor impacto, la construcción del embalse de Chuza. Todo eso constituye y es los componentes del proyecto Chingaza 2, así como antes yo hablé de los componentes del proyecto Chingaza 1. Pues bien, esta situación es irregular totalmente porque la Corte Constitucional, alrededor de toda la movilización ciudadana que se presentó, ya usted escuchó que el 24 de octubre del 2001 hubo en el Parlamento colombiano un debate con Omar Armando Vaquero Solero y este servidor. Y ahí se denunció durísimo el asunto y se fue bastante empático y contundente, al extremo que hicimos una afirmación que es totalmente correcta. Bogotá es una ciudad ambientalmente no viable. Oigan bien, Bogotá, 24 de octubre del 2001. Bogotá es una ciudad ambientalmente no viable, no tiene ni agua propia. Hoy por hoy se hunden las basuras y ni siquiera le dan manejo a las aguas residuales. Imagínense, una ciudad ambientalmente no viable. Bogotá no puede seguir creciendo, es un absurdo. Y menos puede seguir ampliando, tomando más agua de otros, de lo que no le pertenece. Y el 14 de mayo del 2008 se hizo otro debate en el Parlamento. Esta vez, 14 de mayo del 2008, con Miguel Ángel Galvis Romero. Allí se denunció el problema del riesgo que ofrece el embalse de Chuza. Pero adicional a eso, se dejó claro que el proyecto Chingaza es inconstitucional porque viola el artículo 63 de la Constitución Nacional. Todo bien de la nación, hablamos del Valle de los Frailejones, todos los bienes de la nación, es inalienable, imprescriptible e inembargable. De tal manera que, claro, ellos pueden acudir a la figura de siempre. Cogen el parque y lo cambian, le cambian. Dicen que ya no es parque. Eso lo seguirán haciendo. Pero bien, por ese motivo, consideramos que podemos ponernos de acuerdo en algunos puntos con el acueducto de Bogotá, a quienes con ellos, con Hernando Medellín era uno de los promotores del proceso, con el ejemplo de la gerente del acueducto de Bogotá, hicimos diálogos constantes. Yo pertenecía al Corporinopia
pero el director de Corporinoquia le daba temor ir a hablar, sentía miedo físico. Y Cormacarena era muy pequeñito, pero en el 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez, para cuadrar una serie de procesos burocráticos, le quitó la jurisdicción a Corporinoquia y se la entregó toda a Cormacarena. O sea, Cormacarena tenía un área relativamente pequeña, ahora le dio jurisdicción en todo el departamento del Meta. Entonces, ni Cormacarena ni Corporinoquia han tenido la tenacidad de defender los claros intereses de la Orinoquia colombiana. Han guardado un silencio cómplice y la realidad es que a pesar de los reiterados pronunciamientos que este servidor hizo sobre el tema, hubo mucho rechazo, además porque generalmente ellos tienen muchos amiguitos en muchas partes y generalmente, como no se hace por mayoría, y por ejemplo en Corporinoquia son 19 consejeros y en Cormacarena son 13 consejeros y buena parte de esos a veces pertenecen a los gobiernos que simplemente contestan las arbitrariedades que se vienen cometiendo. Pues bien, ante esa realidad, tres cosas, volvemos a proponer. La primera, no al proyecto Chingaza 2 y Sumapaz, porque también quiere sacar agua de Sumapaz, del río Ariari y más del río Guayuriba. Se quieren seguir llevando más agua. O sea, somos los enemigos de Bogotá, todos nos lo roban ellos a nosotros. Entonces, no a los proyectos Chingaza 2 y Sumapaz. Segundo, somos de la idea que si hay ese acuerdo, tenemos que trabajar junto con el acueducto de Bogotá para la recuperación integral de la selva amazónica, de la Orinoquia, que también está siendo deforestada, y de todas las áreas donde influye y pagan los vientos alisios, recogiendo el agua y que finalmente la van a depositar al embalse de Chuza. Ese aspecto es fundamental. Hay que hacer una alianza de orden nacional, regional e internacional para detener la torpeza humana de estar destruyendo los elementos fundamentales que tiene nuestro planeta para el agua, pero sobre todo para el equilibrio climático. Y el otro aspecto, pues, que consideramos de suma importancia, se orienta a buscar que si ellos hicieron la región metropolitana, háganla bien. ¿Por qué no descentralizan en Bogotá y le dan fortaleza a los 11 o 13 municipios que tiene todo lo que tiene Bogotá? Y en vez de comunicarse por vía vial, se comunican por ferrocarriles y allá internamente en cada municipio colocan, desarrollan, y así Bogotá sería viable y utilizaría las aguas subterráneas. Bogotá en estos momentos no explota sus aguas subterráneas para el consumo humano, básicamente para la actividad de las flores, es lo único que utiliza. La riqueza del agua subterránea de Bogotá es abundante, es un elemento fundamental. Y nosotros, naturalmente, nos pondríamos de acuerdo en trabajarle acá para fortalecer también la restauración de toda la parte de la Orinoquia, porque por aquí también pasan los vientos voladores y si no tienen vegetación, pues se debilitan y naturalmente no le llevarán vapor de agua para generar la saturación a las partes altas de Bogotá y en particular de los páramos. Este es un proceso que hay que verlo integrado y Bogotá no puede actuar solo. Bogotá tiene que actuar entendido que hace parte de una comunidad de intereses ambientales que todos dependemos de todos. Y las arbitrariedades que sigan cometiendo serán desastrosas para ellos y para todo el resto de estas comunidades que venimos reclamándole la torpeza con que se viene actuando. Profesor Vivas, pues
más que contundente y muy categórico lo que usted ha mencionado. Esto nos da pie y nos da cabida para pedirles en su generosidad y en su espacio y en su tiempo, tengamos otra oportunidad de tener otro diálogo un poco más específico, más profundo, porque considero que es un tema que efectivamente, dadas las consecuencias que tiene, dada esta imposición de una región metropolitana que amenaza con acaparar aún más el agua que ya venían acaparándoles a ustedes en la Orinoquía desde hace tiempo y que pues nos ha beneficiado a cundinamarqueses y bogotanos, porque uno tiene que ser honesto en ese sentido, pero tiene que ser consciente. Acá no se puede estar menoscabando, no se puede estar usurpando territorios de esa manera. Y el llamado acá también es a que efectivamente podamos entender esta dinámica aún más, y los invitaría a una próxima oportunidad que tengamos espacio de ampliar un poco más el tema con mucha más especificidad, porque consideramos que es demasiado amplio, partiendo obviamente de todo lo que en sí significa la importancia de la Amazonía, pero ese punto tan clave, ese punto de conexión tan interesante que realmente se da por parte de la Orinoquía, que sin ella, pues obviamente, ¿cómo se garantiza ese paso de los ríos voladores tan importantes que acá pues se revisten en los biomas de páramo, en los bosques de niebla y en todo lo que sí significa esta gran estructura ecológica principal que tenemos? Así que las cosas, pues yo los invito a un nuevo programa, programaremos en su momento en qué espacio tengan o con quién más quieran participar para exponer aún más la situación, y sobre todo porque este es un abrebocas importante, muy relevante respecto a lo que significa la región metropolitana. Pero ojo con esto, sé que hay muchos actores y líderes en Cundinamarca y Bogotá que quieren hablar puntualmente de la nefasta región metropolitana, a la cual nosotros desde Rural y Urbana también le damos un no rotundo. Sabemos que tiene toda serie de inconvenientes, de irregularidades en su formulación. Sabemos que las integraciones son importantes, pero no pueden excluir tampoco otras regiones. Acá tenía que verse de otra manera, ver la forma en que se compense ese gran daño y lamentable que se ha hecho durante años en el entendido de cómo se ha acaparado el agua de la Orinoquía. Y en esto, ya para terminar y despedir a los invitados, les agradezco primero de nuevo que ojalá se pueda tener claro un espacio nuevo en que podamos dialogar, porque esto de la región metropolitana, viéndolo desde el punto de vista de ustedes, realmente reviste algo muy importante, y es que lo que ha hecho el acueducto de Bogotá y lo que se pretende en Cundinamarca y Bogotá depende del agua. Y estos procesos de urbanización a escalada, pues tienen que parar, porque en últimas no pueden terminar básicamente cercenando los derechos de otra región, porque simplemente acá, voy a decirlo de esa manera, vamos a terminar chupándonos el agua de la Orinoquía, y eso no es correcto ni es justo, y mucho menos cuando no existen unos planes claros de mitigación que realmente sirvan para que la gestión del riesgo se garantice, que la planeación exista, que todas estas amenazas que bien hablaban ustedes dos existen, pues parara. Y ya en este plano, para terminar, sí quiero manifestar lo siguiente, y es que obviamente escuchándolos atentamente, aquí pues va un mensaje muy claro, y es el siguiente. Le recordamos al señor alcalde Carlos Fernando Galán, ¿sí?, de la alcaldía de Bogotá, así como en su momento lo hizo Claudia López cuando pusieron la región metropolitana, y al acueducto de Bogotá, que el agua de Bogotá y del territorio, también del departamento de Cundinamarca, y en esto el llamado es para el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, así como a su antecesor, porque hay que hablarlo así, son los artífices de que esta situación se esté presentando con la región metropolitana. Recordarles que el agua no sale de la llave, ni solo del páramo de Chingaza. El agua que tomen depende de la estabilidad de la selva del Amazonas, que está interconectada con la cuenca del Orinoco, hasta por venas como el canal del Cassiquiare, que hace que se comparta la misma esencia vital y luego lleguen precisamente al departamento de Cundinamarca y al distrito capital de Bogotá. Ahora, bajo la figura de una impuesta región metropolitana.
a través de los corredores biológicos de otros biomas paramunos donde bosques de niebla son garantes del arribo de los ríos voladores y se complete la ruta del agua. Si se sigue permitiendo más endurecimiento sobre ecosistemas por cuenta de infraestructura, como conurbaciones exacerbadas, la crisis del suministro de agua no se superará jamás. Y a propósito, es muy importante dejar claro hasta cuándo se va a ningunear al territorio del Meta, y eso también es un llamado para quienes lógicamente cumplen labores políticas en el Meta, a la gobernación del Meta, a las alcaldías de Villavicencio, además, representantes, diputados, que obviamente uno ve ciertos preocupados en los territorios, porque eso también hay que rescatarlo, hay que verlo, hay que entenderlo. Yo puedo decir y dar fe que he notado en varias apreciaciones, por ejemplo, cómo el representante a la Cámara, Gabriel Parrado, se ha preocupado por comunidades y ha estado allá. He visto eso, lo he analizado, lo he visto en diferentes medios, de diferentes maneras, pero ese rol puntual de defensa de su propio territorio, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gobernación del Meta pidiendo controles políticos fuertes en el seno del Congreso, en su propio departamento? ¿Cuándo están llamando a la gobernación de Cundinamarca, a la alcaldía de Bogotá, a decir, venga, ¿cómo hacemos para que esto sea ecuánime? Nuestra ciudadanía no es de un nivel inferior a la de Cundinamarca y la de Bogotá. Ya dejemos esas circunstancias complejas en las que unos pareciera valen más que otros. El agua es para todos y el agua tiene que ser ecuánime, tiene que llegarnos a todos y tiene que tener el sentido de no generar este tipo de atropellos. Por esa razón, repito, ¿cuándo van a dejar de ningunear al territorio del Meta? A pesar de tomar aguas de sus ríos Guayuriba y Guaitiquía, mediante un trasvase regional que ya nos aclaran hoy, que pues se conoce licencia, pero puntualmente, ¿por qué se acapara plenipotenciariamente esa licencia? ¿Hasta cuándo va? ¿Eso quién lo controla? ¿Eso quién lo vigila? ¿Dónde están las autoridades ambientales? ¿Dónde está el Sistema Nacional Ambiental garantizando que este tipo de situaciones tengan la vigilancia correcta? ¿O cuál es la autoridad que realmente puede responder con que esto no se convierta en un monopolio, sino que realmente le llegue el agua a todos, y más aún el agua de un páramo de Chingaza, donde nacen estos dos ríos, Guayuriba y Guaitiquía, que realmente le pertenece a la Orinoquía? Porque, vuelvo y digo, aunque nazcan en Chingaza, bañan a la Orinoquía, y eso no le da ningún derecho plenipotenciario a Cundinamarca y Bogotá de tomarla para sí. En ese sentido, es muy importante que también los cundinamarqueses como yo, o los bogotanos, sean conscientes que también como ciudadanía no pueden hacerse los de la vista gorda ante una situación que está cercenando derechos a otras regiones. Es sano que tengamos ese vínculo, esa solidaridad, porque tampoco nosotros, si tenemos reparos con la región metropolitana por las conurbaciones exacerbadas, por toda esta situación donde se está acaparando el tema hasta de energía, que quieren generarse nuevas necesidades porque todo está en lo proyectivo, entonces se nos olvide o vivamos en una zona de confort de, tenemos el agua, pero miren de dónde viene el agua. Las soluciones tienen que darse de cara a la ciudadanía con transparencia. Y esto que han dicho estas dos personas, que agradezco mucho el espacio aquí a la revista Contraportada de permitirme entrevistar al profesor Nelson Vivas, al señor Julián Villa, que realmente son actores importantes que tienen un conocimiento y una trazabilidad muy clara de lo que ha sido la lucha de la gente de la Orinoquía, porque no, obviamente, se siga abusando del tema del agua con ellos. Y en ese sentido, pues, despido este programa, no sin antes, pues, de verdad, esperar de ustedes tener la oportunidad de otro nuevo espacio donde podamos ahondar un poco más el tema, y me gusta que lógicamente se centre también en lo que en sí significa la región metropolitana que Bogotá y Cundinamarca quieren desarrollar, pero que le está generando serios estragos también a la Orinoquía, y eso no se puede dejar atrás porque ellos no han sido vinculados a la misma y en ningún momento básicamente se les está diciendo permiso. Exacto, que aquí importante es el permiso, importante no es pedir perdón, importante no es desabastecer y después decir, ay, qué pena, no sabíamos lo que hacíamos, no estábamos haciéndolo bien. Lamentablemente no ha existido socialización puntual de la manera en que actúa el acueducto, de la forma en que están ocurriendo estos hechos, y sí es muy importante este mensaje que queríamos también calar
porque es necesario que se respete. Y sobre todo, ese gran ecosistema tan inefable, tan necesario que significa la Orinoquía, precisamente para que a nosotros nos llegue el agua a través de los ríos voladores. Si la Orinoquía no se protege, si la Orinoquía se pretende tener como una zona de sacrificio, que no se va a permitir como lo hemos escuchado hoy acá, porque hay una oposición clara, pero con argumentos. No es un ambientalismo extremo, no, es sentido común. Y el sentido común es el que tiene que llegar y no folclorizar que ocurran este tipo de atropellos. Este tema tan relevante, tan importante y que no puede seguir estando invisible en el territorio nacional. Todo Colombia tiene que saber puntualmente qué es lo que está pasando y que realmente si estamos quejándonos de lo que pasa con la Amazonía, no podemos quejarnos de lo que ocurre con la Amazonía y garantizar que la Amazonía se proteja si no protegemos la Orinoquía, si no protegemos todo lo que las conecta, porque sin la Amazonía y sin la Orinoquía, tampoco en el centro del país tendríamos lugar a nada de lo que es el efecto importante del ciclo del agua que garantizan los ríos voladores. Muchas gracias a ustedes, Julián, profesor Vivas. Hasta una próxima oportunidad y les agradezco mucho el espacio. Son ustedes muy amables.